En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para cerrar este ciclo. Como nos anunció Lucas, el domingo que viene vamos a cerrar todo el estudio de Elías y vamos a hablar justamente de eso. Entonces, hoy cerramos esta etapa que iba de Pascua hasta Pentecostés, leyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en toda Asia, de Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué se llama esta fiesta Pentecostés? Realmente esta fiesta, juntamente con la Pascua, son fiestas que en el calendario recibimos del pueblo de Israel, y el cristianismo, la persona de Cristo relacionó todo su muerte, su resurrección y su ascensión y la fundación de la iglesia justamente con este calendario. Los judíos contaban después de la Pascua, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, 49 días, las 7 semanas. Y el día número 50 entonces era Pentecostés, era la fiesta de Pentecostés. Es la única fiesta que no viene marcada en el calendario judío, no viene marcada con la fecha en sí. Porque, por ejemplo, se dice, el 14 de Nisan celebrarán la Pascua, ¿no? Esta dice 50 días, quiere decir que cada vez que celebran la Pascua cuentan los 50 días y entonces marcan eso. No está puesto en el calendario que le marcaba a los judíos exactamente el día. Ellos tenían que sacar ese cálculo. Y por supuesto, esta fiesta es la culminación de todo lo que sucedió en la Pascua. Cuando celebran la Pascua, inmediatamente después del día de Pascua, comienza la semana de los panes sin levadura. 7 días que comen pan sin levadura. Ellos lo llamaban el pan de aflicción. Pero no porque fuera a afligirse en eso, sino por lo que representaba ese pan. Al salir de Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, una de las cosas que recibieron como mandato era que no tenían que llevarse nada leudado. Y esto tenía una connotación espiritual, porque es un fermento la levadura, y entonces no tenían que llevar nada, ningún fermento de Egipto que pudiera hacerles mal. El día de hoy, por ejemplo, en el ritual judío, para preparar el pan sin levadura, se considera que hay que mezclar agua fría con harina, hay que mezclarla y 18 minutos antes desde que se comenzó, tiene que estar metida en el horno. Si pasa después de 18 minutos, dice que se contamina y empieza el fermento porque está en contacto con el aire. Quiere decir que en el día de hoy todavía siguen cumpliendo esto y mantienen sus 18 minutos. Es decir, que hacen toda la mezcla y saben que tienen 18 minutos para meterlo en el horno
porque si no, eso se contamina. Juntamente con esto tenían otra fiesta, que era la fiesta de las gavillas. Y las fiestas de las gavillas era porque salían del templo, iban hasta el otro lado del torrente de Cedrón, que es un canal por donde desagua cuando hay agua o cuando hay lluvia, Jerusalén. Se iban del otro lado, cortaban una gavilla, volvían y se bendecía la gavilla, y con eso se bendecía todo lo que era la cosecha. Empezaba con eso la cosecha. Si nosotros miramos las dos fiestas, marcan algo similar. En primer lugar, en los panes sin levadura, porque es un nuevo comenzar. La levadura, el pan en ese momento se hacía guardando masa del pan anterior, esperando que esa masa fermentase y se la ponía en la nueva masa. Ahora no era, esto era un pan absolutamente nuevo. Quiere decir que estaba marcando un nuevo comenzar. Terminábamos con toda la corrupción de Egipto y empezaba una nueva vida. La fiesta de las gavillas también marcaba un nuevo comenzar. Ahora empezamos la cosecha porque ya la tierra dio su fruto. Quiere decir que estas dos cosas estaban presentes allí, que ahora hay algo en que empieza de nuevo. Ahora, el día de Pentecostés ya la cosecha había terminado. Y en el día de Pentecostés lo que se hacía era llevar 2 panes, esto ya sí con levadura, 2 panes, que se hizo con el trigo de la nueva cosecha, y se lo presentaba delante de Dios diciendo, este es el resultado de haber salido de Egipto, es el resultado de haber plantado nuestras plantas, de haber recogido el grano, y este es el fruto final. Y lo traían delante de Dios. El Señor Jesucristo resucita justamente en el tiempo de la Pascua, marcando un comienzo de una nueva vida. Y el primer fruto, el resultado de esa nueva vida, se ve en Pentecostés. Porque en Pentecostés nosotros vemos a los cristianos, los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, bajan de ese lugar porque han recibido el Espíritu Santo y predican y se produce un milagro en el oído de los oyentes. Cada uno lo oye en la lengua en que ha nacido. Están trayendo un mensaje universal para todos los hombres y están actuando por primera vez como cuerpo. Lo que quiere decir que Pentecostés es la consumación de la parte final de la obra de Cristo. Para que se realizara Pentecostés, se necesitó que el Señor, en el momento de ascender, le dijera a los discípulos, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, a la misma hora en que en el templo se hacía el sacrificio, se escuchó un estruendo tremendo en el aposento alto y bajó el pueblo de Dios porque algo había nacido. Había nacido la iglesia del Señor. Ahora dice que bajaron unánimes, juntos. Es interesante la forma en que escribe Lucas, porque cuando describe dice unánimes, juntos. Estaban juntos y sentían todos lo mismo. Nosotros podemos estar juntos y no sentir todos lo mismo, pero ellos estaban juntos y sentían todo lo mismo, tenían una sola alma. Era el cuerpo de Cristo como una totalidad que estaba bajando allí para hablar de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Señor dijo necesitan al Espíritu Santo? Porque era la promesa que Él había dado, que iban a recibir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Si uno se remonta a la historia de Moisés al principio, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, porque Dios le manda a hacer eso, hay una oración que él hace delante de Dios y él dice, te ruego que me muestres ahora el camino. Te ruego que me muestres ahora el camino. Le está diciendo, decime cuáles son los planes que tenés para este pueblo, porque llegamos aquí, ya salimos de Egipto. ¿Y ahora
¿cuál es el camino? Y claro, tenían por delante un desierto y tenían un camino que llevaba hasta Canaán, pero ese camino estaba infectado de pueblos poderosos que los podían destruir, porque ellos eran esclavos todavía desorganizados. Y entonces le está diciendo a Dios, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Por dónde tenemos que ir en este momento? Te ruego que me muestres cuál es el camino que tú has preparado, tu camino. ¿Cuáles son tus planes para este pueblo? Y entonces Dios le dice, yo mismo te voy a acompañar y te haré descansar. Yo mismo te voy a acompañar. Es decir, no te voy a mostrar el camino, no te voy a dar un plano, voy a estar con ustedes, los voy a acompañar en el camino. Cuando el Señor ascendió, dijo exactamente lo mismo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, es Cristo en nosotros, que nos está señalando cada día dónde tenemos que ir. Y Moisés entendió esto. Y le dijo entonces, Señor, si tú no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Es decir, él se daba cuenta en ese momento que la presencia de Dios guiándolos era necesario para hacer esa tarea. Jesús había enseñado a los suyos que yo rogaré al Padre y os enviará a otro consolador, un asistente permanente para que esté con ustedes. Y les dijo algo más, mora con ustedes y estará en ustedes. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Dice, ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y una cosa es que yo lo tenga como compañía y otra cosa que lo tenga en el interior, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Cuando yo leo el Antiguo Testamento y se habla del Espíritu Santo, me doy cuenta que el Espíritu Santo mora con algunos y mora con ellos. Cuando Saúl oyó las palabras de Dios, dice, y vio lo que estaban haciendo con su pueblo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Lo que quiere decir que el Espíritu de Dios estaba como al lado de él y se acercó allí a Saúl y lo sacudió. Y Saúl dice que se encendió en ira en gran manera y llevó al pueblo al triunfo. Hasta que en un momento dado Saúl se comporta mal y dice, el Espíritu se apartó de él, lo dejó. Quiere decir que el Espíritu venía, se acercaba, guiaba a la persona y la dejaba. Cuando la persona no andaba correctamente, la dejaba. Cuando David peca, él ora diciendo, no me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él está en el momento en que el Espíritu Santo los acompañaba simplemente. Ahora el Señor dice, estuvo con ustedes, pero estará en ustedes. En ustedes. Y acá es la gran diferencia. El Espíritu Santo viene para morar en nosotros. Ustedes, dice Pablo en la carta a los Romanos, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje es muy importante porque me está diciendo que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, en todos los creyentes. Todo el que cree tiene el Espíritu Santo, es hecho morada del Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, dice bien claro, no es de él, no es de Cristo. Quiere decir que hay una marca que tenemos nosotros, que es la marca que Dios reconoce, la marca espiritual, que es el Espíritu Santo, y es lo que nos sella hasta la redención final. El apóstol Pablo, cuando da gracias a Dios en el primer capítulo de Efesios, dice, es el sello del compromiso, las arras de nuestra herencia, hasta que Dios nos redima. Es decir, que Dios nos dio el anillo de compromiso en el Espíritu Santo, nos colocó ese anillo y dijo, son míos. Y todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, por lo tanto, todos somos de Cristo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, entonces dice la palabra de Dios, no somos de Él.
Entonces, andar pidiendo al Espíritu Santo que venga es una barbaridad desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice que todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Tiene. Porque si yo no tuviera el Espíritu Santo, entonces no soy de Cristo. No soy de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En nosotros. Hay que entender esta doctrina bien. Y el hecho de que yo tenga el Espíritu Santo, y que él tenga el Espíritu Santo, y que ella tenga el Espíritu Santo, y aquel otro tenga el Espíritu Santo, hace que todos nosotros formemos un cuerpo, porque participamos del mismo Espíritu. Participamos del mismo Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Ahora, acá se dice, es el Espíritu de Cristo, y se lo identifica. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. El Señor dijo, Cristo, el apóstol Pablo dice a los colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está con nosotros y está en nosotros, en nosotros. Nosotros hoy nos reunimos porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero además, Cristo en nosotros, Cristo con nosotros y en nosotros, que es la esperanza de gloria. Ahora, los primeros cristianos tenían el Espíritu Santo y actuaban poderosamente, lo que no fue motivo como para que no tuvieran muchas dificultades. Hay cristianos que cuando tienen dificultades hablan de que el Señor me abandonó, como si el hecho de llegar a Cristo significa que a uno le tienen que empezar a ir todas las cosas bien. Hay cosas que nos van bien y hay cosas que no nos van bien. A todos. Pero lo importante es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y los primeros cristianos bajaron y predicaron en Pentecostés y se convirtieron como 3.000 personas y empezó a crecer la iglesia, iba todo viento en popa, pero empezaron a sufrir persecución. Y fueron perseguidos, fueron encarcelados, los apóstoles fueron encarcelados. Mataron a los siervos más destacados, a Esteban lo apedrearon, a Jacobo lo acuchillaron. Tuvieron que huir finalmente de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ellos tenían el Espíritu Santo, no es que no lo tenían, pero tenían que afrontar las pruebas de la vida y lo que le daba el Espíritu Santo es que ellos tenían el gozo de la presencia de Cristo, el gozo de la comunión, no estaban confundidos, no estaban desorientados, no estaban desanimados porque vivían la plenitud de la presencia de Dios en sus vidas. Por eso siempre se subraya en el libro de los Hechos que no solamente tenían al Espíritu Santo, sino que dejaban que el Espíritu Santo actuara en sus vidas. En sus vidas. Miremos esa iglesia del principio. Habla de comunión, de solidaridad con los necesitados, de alegría al partir el pan, de perseverancia en el camino del Señor, de fortaleza cuando había adversidad y de gozo para servir. Pero estaban viviendo dificultades. ¿Y cómo pueden tener todo eso si están siendo perseguidos y matan a algunos? Lo hacen porque el Espíritu Santo está en ellos, está en ellos. Eran cristianos triunfantes a pesar de toda la persecución que ellos tenían. Pocos años después aparece un grupo de cristianos ya en Europa, en la ciudad de Corinto, un grupo de cristianos. Pablo les envía a los corintios 2 cartas. La primera carta que les envía, ¿por qué es? Porque no tenían verdadera comunión entre ellos, porque habían formado partidos internos, los que eran de Pablo y los que eran de Apolos y los que eran, es decir, en alguna forma habían causado divisiones. No había solidaridad con los necesitados. Servían la cena, el ágape, donde todos cenaban juntos y los que llegaban primero comían y los que llegaban tarde no comían. No había solidaridad con los necesitados. En vez del gozo común, había borrachera. En la iglesia de Cristo, había egoísmo. A pesar de eso, el apóstol Pablo les escribe y les dicen que han perdido el gozo de la comunión, han perdido el gozo del servicio, han perdido el gozo de la salvación, han perdido la pureza. ¿Cuál es la razón de este desastre? Y él dice,
y esta observación es bastante curiosa en esta carta. Él dice, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos hemos bebido del mismo espíritu. Le dice, ustedes están participando del bautismo del Espíritu Santo y son de Cristo, pero están viviendo vidas fracasadas, derrotados, están derrotados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está llenando sus vidas y no se están dejando guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros que tiene que tener el control de nuestra vida. Tenemos que vaciar nuestra vida de lo que nos estorbe si queremos que el Espíritu Santo nos use. Sacar de nuestra vida, vaciarnos de aquellas cosas que no son agradables al Señor. Renunciar a aquellas cosas que entorpecen nuestra vida espiritual. La mente y el corazón pueden estar llenas de cosas perniciosas, aunque nuestra vida aparentemente pueda ser santa. Pero la mente puede estar llena de ira, de orgullo, de vanidad, de miedo, de envidia. Y cuando estas cosas están en nosotros, el Espíritu Santo no puede actuar. Y uno dice, no, pero la conducta de él, sí, la conducta de él es así. Pero resulta que la vida interior está lleno de todas cosas negativas. Y lo que tenemos que cuidar es nuestra vida interior. Sobre toda cosa guardada, guarda, hijo mío, tu corazón, la parte íntima. Porque si en la parte íntima hay cualquiera de estas cosas, el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros con libertad. Fíjense, nosotros decimos, fulano de tal está lleno de orgullo. ¿Qué estamos queriendo decir? Que su mente y su corazón están gobernando sus actos. El orgullo los está gobernando, está lleno de orgullo. La mente y el corazón dirigido por el orgullo. Y decimos, es un resentido, está lleno de resentimiento. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón está lleno de eso. De un cristiano se tiene que decir, está lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. El apóstol está diciendo, cuando él dice, sed llenos del Espíritu Santo, está diciendo, dejen que el Espíritu Santo controle su vida, saquen lo que está molestando interiormente. Si no sacan eso de su corazón, por más que frente a los demás tengamos una vida santa, no tenemos comunión con el Señor ni plenitud de vida. Por eso, cuando uno ve cristianos que están angustiados y afligidos, lo primero que tenemos que pensar es si anda bien su relación con el Espíritu Santo. Si están dejando que el Espíritu Santo obre realmente en sus vidas. El apóstol Pablo le habla a los efesios y le dice que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es que haya una jarra de Espíritu Santo que nos ponen y nos llenan o nos sacan. La palabra de Dios dice, Dios no da su Espíritu por medida. No lo da por medida. Ser lleno del Espíritu Santo es que yo le dé lugar en mi vida, le dé lugar en mi vida. Yo puedo invitar a una persona a mi casa y atenderlo en la sala, pero no lo dejo entrar ni a la cocina, ni al dormitorio, ni a la parte de atrás, porque es mi casa. Entonces es un huésped. Pero cuando yo recibo a un amigo, a un familiar, a alguien íntimo del corazón, abro toda la casa. Y él puede llegar y entrar a cualquier lugar. El Espíritu Santo tiene que tener nuestra vida abierta para que no haya en nuestro interior ningún sector que no esté gobernado por el Espíritu Santo, que todo nuestro carácter, nuestra personalidad, toda esté gobernada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de este gobierno que el Espíritu Santo tiene que tener en nosotros. Y él dice que el resultado va a ser, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, van a vivir el gozo de la comunión. Y el gozo de la comunión va a hacer que puedan expresar siempre en sus vidas la alabanza al Señor. No quiere decir que vamos a andar cantando todo el día. Significa que mi vida va a ser una alabanza permanente a Dios, un agradecimiento permanente a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que ha sucedido que Dios
que el Señor en su sacrificio nos ha convertido en hermanos, hermanos. Y por eso aparece la palabra hermano en la palabra de Dios, ¿no? Y usted va a escuchar siempre que los cristianos se llaman hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido hermanados en Cristo Jesús. Pero no solamente somos hermanos entre nosotros, somos hermanos de Cristo. El Señor le dijo, y lean ustedes en Mateo 23, el versículo 8 en sus casas, el Señor dijo, todos vosotros sois mis hermanos, mis hermanos. Cuando resucitó, le dijo a las mujeres, no temáis, id a dar la nueva a mis hermanos, dijo Jesús. A María Magdalena, no me toques, mas ve a mis hermanos y dile. Esto lo enseña la palabra de Dios. Hay cristianos que nunca hablan de esto, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y en la carta a los Hebreos dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, yo estoy en un lugar de privilegio. Y usted está, hermano, en un lugar de privilegio. Estamos en un lugar privilegiado. El Señor nos ha llevado al Padre y el Padre nos ha adoptado como hijos. Por eso somos hermanos en Cristo. Y cuando tenemos esta visión de lo que es la vida espiritual, empezamos a vivir el gozo de la comunión, de poder estar con mis hermanos, de alabar de corazón, alabar de corazón. Yo lo he dicho esto muchas veces. Hay cristianos que tienen el lenguaje del infierno. En el infierno todos se quejan. Y hay cristianos que siempre se están quejando. Aprendieron un lenguaje que no les corresponde. No aprenda idiomas. No aprenda idiomas espirituales negativos. Ese es el idioma del infierno. Hay un idioma de Dios que es el idioma del agradecimiento. Es el idioma no del lamento, de la queja, del reproche. Es el idioma del amor, de la comprensión. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sed agradecidos. Es decir, hermanos, tenemos que estar agradecidos a Dios. Agradecidos a Dios. Hoy cuando entró doña Cristina con sus 91 años, que los está cumpliendo, entró con una sonrisa. Y cuánta gente llega y cuando le duele algo, ¿no? Ya hace un drama tremendo. Y yo estoy seguro que a los 91 años le deben doler muchas cosas. Pero no se le va la alegría, porque tenemos que tener la alegría de la comunión con el Señor, la alegría de llegar a la casa de Dios, la alegría de encontrarme con mis hermanos, la alegría de ser presididos por el Señor. Esto tiene que causar alegría. Y tengo que mirar a todos mis hermanos como hermanos. Hay hermanos mayores, hay hermanos menores, hay quienes tienen más años, quien tiene menos años, pero somos todos uno en Cristo Jesús. Y por eso estamos siendo verdaderamente agradecidos, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano como ciudadano del cielo, como hermano de Jesucristo, que puede entrar a la presencia del Padre porque el Padre nos ha adoptado como hijos, tiene que estar agradecido durante toda su vida por lo que Cristo ha hecho en su vida y en su corazón. Cuando el Espíritu llena mi vida, vivo el gozo de la comunión, alabo con el corazón y soy agradecido. Hermanos, este día marca el comienzo de una nueva humanidad. Ese día la Iglesia de Cristo entró en la historia y una cantidad de hermanos que no reconocen frontera, no reconocemos frontera, porque usted puede haber nacido en la China y ser hermano mío, puede haber nacido en Mongolia y ser hermano mío,
puede haber nacido en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, donde sea, y donde uno llega se encuentra con hermanos. Hermanos, quiere decir que pertenecemos a un pueblo que no tiene frontera, hermano, no tiene frontera. No tiene frontera. Está presente siempre en la historia. Ese pueblo sin frontera nació ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, hizo de eso, que eran 120 que habían estado desparramados hasta pocos días antes, los convirtió en un cuerpo, hermanos entre sí y hermanos de Jesucristo. Este es el verdadero milagro de Pentecostés. Este es el verdadero milagro. Que en la humanidad haya surgido un pueblo que no reconoce fronteras y que entiende que el amor, la honestidad, la vida, hay que defenderla siempre, porque es lo que Jesucristo nos ha dado. Yo cuando leo esto, y cuando esta semana tuve que pensar durante toda la semana en Pentecostés, digo, qué privilegio tremendo que tengo y que tenemos de pertenecer al pueblo de Dios, de pertenecer al pueblo de Cristo, de poder ser parte de esto que es la única causa que tiene futuro y tiene un futuro para la eternidad. Demos gracias hoy a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pongámonos de pie. Señor, al llegar al final no podemos menos que caer de rodillas ante tu presencia y elevar nuestros ojos hacia el cielo y decir gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas cotidianamente sobre nuestra vida. Y gracias porque tenemos hermanos en todas partes, porque el pueblo tuyo es un pueblo que no reconoce fronteras. Y gracias porque nos has llamado a ser hermanos en Cristo Jesús y hermanos con Cristo, y a vivir la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Señor, que cada uno de nosotros sea digno de la altura del llamamiento al que tú nos has llamado. Danos, Señor, la dignidad para que llevemos como hijos tuyos dignamente el nombre de cristianos. Señor, bendícenos esta mañana y bendice a todos nuestros hermanos en todo el mundo que hoy, en diferentes lenguas y en diferentes naciones, están levantando alabanzas al Señor Jesucristo. Y danos, Señor, fuerza para en un mundo en plena decadencia ser dignos del Señor que nos llamó y luchar porque la fe, el amor, la honestidad, la concordia y la vida sean la bandera del pueblo de Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.